La Plataforma por una Renta Básica Universal reclama el derecho de todas las personas, sufragado por el Estado, a vivir en condiciones materiales de dignidad humana. Para ello se ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular para convertir, mediante las firmas de los ciudadanos, la Renta Básica Universal en rango de ley. También quieren promover que el Parlamento andaluz promulgue una ley de renta básica. Ni el Estado ni los empresarios particulares están creando empleo, y si lo crean es tan precario, tan malo, que ya con él no se sale de la pobreza. Entonces creemos que precisamente como medio eficaz, medida real para la desaparición de esta pobreza, sería abogar por una renta básica universal. ¿Es posible acabar con la pobreza y procurar el bienestar de toda persona? ¿Cómo conseguirlo? Pues hay propuestas, hay alternativas a lo ya conocido. Una de ellas se llama Renta Básica, y en qué consiste nos lo va a explicar el presidente de la red Renta Básica, Daniel Raventós. Estas imágenes se han convertido en cotidianas, no están alejadas de nuestra realidad. Infraviviendas, desempleo, sueldo de precario y un largo etcétera se han convertido en el manual diario de la crisis. Y cabe una pregunta: ¿hay alternativas? En su momento fue una propuesta innovadora y revolucionaria. Hoy hablar de renta básica en el contexto de crisis que padecemos despierta el interés de un gran sector social. Nadie mejor que el economista Daniel Raventós, presidente de la red Renta Básica, para conocer a fondo este tema. Renta básica sería una asignación monetaria para toda la población, es decir, todos los ciudadanos, incluso a los residentes acreditados, por supuesto, que vivieran en una área geográfica determinada, que puede ser más o menos pequeña, más o menos grande. Esto quiere decir que es completamente incondicional. Fíjate que no tiene nada que ver, o tiene poco que ver, con todas las asignaciones monetarias que conocemos del estado de bienestar o de los estados de bienestar, porque hay diferencias. Quiero decir, siempre que una persona recibe algún tipo de asignación monetaria, no en especie, que es otra historia, sino monetaria, debe tener algún tipo de condición. Por ejemplo, ser pobre, por ejemplo, estar parado, por ejemplo, tener algún tipo de discapacidad física o psíquica, ¿no? En unos momentos de crisis como los actuales, donde cada vez hay más pobreza, donde cada vez hay más paro, donde cada vez, y de forma estadísticamente comprobable, los ricos son más ricos, sin ningún tipo de duda, y la inmensa mayoría de la población es pobre o más pobre que antes, la renta básica, como algunos hemos intentado defender, todavía tendría o sería más aconsejable en la situación esta de crisis que en una situación de bonanza. La gente pobre, cuando recibe una asignación monetaria, se la gasta, a diferencia de los ricos, que no necesariamente, si cobran más o ganan más, se lo gastan. Esto en economía hay una cosa que se llama estabilizadores automáticos, que es, claro, esta gente que se lo gasta, también el Estado recauda más dinero por impuestos, aunque sean indirectos, y esto en la situación actual, por ejemplo, de tanto déficit o con esta gran mentira que el problema es el déficit, ¿no? Pero bueno, incluso desde este punto de vista sería aconsejable. Y por supuesto por el paro, claro. Pero la renta básica, a diferencia de los subsidios condicionados, es compatible con otras fuentes de renta. Con lo cual, algunas de las críticas que se hacen a los subsidios condicionados, una de las críticas es precisamente esta: bueno, si una persona recibe un subsidio, como es incompatible con recibir otra fuente de renta, en este caso un trabajo, la renta básica, esta crítica la supera muy bien. De todas maneras, yo creo que sería, además hay algún estudio que se ha hecho con una experiencia en Bélgica realmente fantástica, donde se muestra que aunque se recibiera una renta básica, la inmensa mayoría de la gente no deja el lugar de trabajo. Lo que tiene es más libertad para elegir lo que quiere hacer con su vida, y esto es muy interesante. Y es que quizás lo más novedoso es saber que nadie quedaría fuera y que tampoco implicaría la creación de nuevos impuestos. Se trata de una redistribución de la propia riqueza que genera un país.
una de las consecuencias, o algunas de las consecuencias que tendría una renta básica, es que determinados salarios tenderían a bajar y otros, en cambio, tenderían a subir, ¿no? Esto en función, claro, de lo que estemos hablando en un momento determinado, ¿no? De qué tipo de salario. Pero lo que es muy importante es que incrementaría la libertad real de buena parte de la ciudadanía. Si me permites una anécdota que me ocurrió una vez en un programa de radio, y era algunos años, 7, 8, estaba con uno de los representantes de la patronal catalana, ¿no? Un representante de la patronal catalana que, como todo el mundo sabe, es de las más duras del mundo, ¿no? Y en el programa de radio estábamos discutiendo lo de siempre, ¿no? Lo que importa es que la tarta, decía él, se haga cada vez más grande antes de repartir, ¿no? Bueno, sabemos que tanto teórica como empíricamente esto puede ser falso, ¿no? La tarta se puede hacer grande y puede ir a parar a unos pocos, ¿no? Pero esto no es lo interesante es lo que me dijo después, es decir, no estábamos en directo y me dijo, no, si esto de la renta básica no es un problema de números, a lo mejor se hace número, seguramente sale. El problema de la renta básica es que con una renta básica los trabajadores tendrían más poder de negociación. ¿Para qué se lo vamos a dar? Había entendido perfectamente uno de los grandes potenciales de la renta básica. El único sitio en el mundo donde existe una renta básica con una financiación muy especial y por una puñetera casualidad es en Alaska. Y en Alaska existe una renta básica que, muy curiosamente, ha dado unos resultados completamente diferentes en cuanto a la distribución de la renta a los otros 49 estados de Estados Unidos. Y los resultados han sido tan positivos que políticos incluso muy de derechas, como el fenómeno Sarah Palin, no se atreve a decir que está en contra. Hace 26 años. No reciben mucho, porque esto depende, la forma de financiación es muy particular y puede variar según los años, pero el año que más dinero se ha llevado toda la población es $2.200 al año, no mensuales, pero es para toda la población. Es cierto que en muchas ocasiones el desconocimiento lleva a pensar que el hecho de tener una renta básica aumentaría la picaresca. Sin embargo, los datos dicen todo lo contrario. El hecho de percibirla garantizaría el mantenimiento de nuestro propio estado del bienestar. Prueba de ello es que los movimientos sociales han asumido en sus peticiones la instauración de una renta básica. Cuando se cumplió el primer aniversario del 15M, una de las cosas que como cambio cualitativo respecto a cuando nació en mayo del 2011, que entonces hacían muchas reivindicaciones, ¿no? Entonces hicieron pocas reivindicaciones, algunas muy interesantes, pero una, que es la que nos ocupa, era la renta básica de ciudadanía tal como la defendemos nosotros o nuestra asociación, ¿no? Es decir, que el 15M o una parte del 15M es un firme defensor de la renta básica, ¿no? Para explicar la realidad social, lo principal es la economía. Para explicarla, es como se puede entender la miseria que hay, la pobreza que hay, cómo los ricos son tan ricos. Política económica quiere decir primero política y después económica. Es decir, primero se decide a qué grupos favorecer o perjudicar y entonces se hace la economía en función de esto. Es decir, no existe cosas como la que muchos gobernantes acostumbran a asegurar, ¿no? De que tenemos que hacer esto para salir entre todos de la crisis. No echando números, sino simplemente viendo los resultados y la experiencia de lo que se está haciendo durante los últimos años, no solamente en el Reino de España, sino en la Unión Europea. No solamente no salimos, sino que estaremos peor. La renta básica es una asignación monetaria incondicional a toda la población, a diferencia, por ejemplo, de los subsidios condicionados que conocemos en los estados de bienestar europeos, o incluso de otros sitios como Estados Unidos, a Canadá. La renta básica, esta es su característica, digamos, más fundamental. Es incondicionada, simplemente por el hecho de estar en un sitio determinado, en una geografía determinada. Toda persona tendría derecho a percibir esta asignación monetaria. Nosotros estamos haciendo ahora un proyecto de financiación aquí en Cataluña porque disponemos de 250.000 declaraciones de IRPF reales, es decir, del año 2010, en plena crisis. Estamos hablando de unas cantidades que pueden estar aproximadamente
pero podemos modificarlas porque precisamente es un modelo de microsimulación, pero estamos jugando cantidades de 7.000 euros al año para toda persona adulta y la mitad aproximadamente para los menores de 18 años. Claro, lo que es quizá contraintuitivo de la renta básica es, ¿los ricos también van a recibir la renta básica? Sí, claro, pero para financiar la renta básica tendrían que pagar más que ahora. Es decir, el señor Botín recibe una renta básica, pero el señor Botín debería pagar mucho más de lo que paga ahora. Bueno, en realidad actualmente no creo que pague casi nada, ¿no? Pero esto, digamos, desde el punto de vista legal, debería pagar mucho más de lo que paga ahora para recibir, o sea, como forma de financiación de la renta básica. Es decir, la renta básica, dicho de forma lapidaria, la renta básica la recibe todo el mundo, por definición, pero no todo el mundo gana con la renta básica. En este estudio que estamos haciendo, aunque nos falta retocar algunas cosas, pero en este estudio que estamos haciendo nos interesa mucho saber qué partes de la población por distribución de renta gana o pierde. Y no hay ningún tipo de duda, el 70% o 60% de la población con nivel de renta menor gana con la renta básica. Un 15% aproximadamente, 16, 18, veremos, se mantiene más o menos igual, ¿no? Porque también depende, claro, de cuánta gente convivan en un mismo hogar, y luego pues el 15% aproximadamente más rico de la población catalana pierde. Que la gente tenga la existencia material garantizada es la condición necesaria para ser libre. Nadie es libre si no tiene la existencia material garantizada. Esto quiere decir que, aunque formalmente puedan estar reconocidas ciertas libertades, y es verdad que es mucho mejor que estén reconocidas que no estén reconocidas, para mucha gente es más o menos irreal. Una persona pobre no puede ser libre, al menos una concepción republicana. Una liberal sí, pero una republicana no. Y esto es lo que la derecha no soporta, claro. En el siglo XXI la ciudadanía ya no puede seguir basándose en un trabajo precario, mal pagado y sin derechos. Para poder ser ciudadanas y ciudadanos necesitamos una renta básica. Yo quiero una renta básica porque quiero quedarme. No quiero formar parte del millón de jóvenes expatriados que han tenido que dejar este país para buscarse la vida. Porque no nos vamos, nos echan. Quiero una renta básica para todos, sin excepciones y sin condiciones, porque no quiero que nadie se quede fuera de esta sociedad. Porque quiero que todos, al menos, tengan siempre cubiertos sus derechos. Porque ¿quién no daría un euro para cobrar el resto de su vida 645,33? Porque reconocer la dignidad de las personas es reconocer su derecho a la existencia. Yo exijo una renta básica. Yo pido una renta básica porque quiero dejar de tener miedo. Quiero dejar de tener miedo a perder mi trabajo. Quiero dejar de tener miedo a no cobrar una pensión cuando sea mayor. Quiero dejar de tener miedo de no poder cuidar a mis padres cuando se hagan más mayores. Quiero que el miedo cambie de bando. Necesitamos fondos para costear los gastos de gestión administrativa, fotocopias, pliegos, envío de originales a través de mensajería, difusión en todas las provincias, etc. Podemos si queremos vivir, no sobrevivir, y es nuestro derecho, o eso nos han contado. En la actualidad, el tiempo corre en favor de la exclusión social, la pobreza y la codicia de los mercados. Los datos estadísticos, el aumento del paro estructural, el paro juvenil, las familias sin ingresos y en riesgo de pobreza hablan por sí solos. En los últimos 10 años, lo que a duras penas conseguía una familia para la mera supervivencia, la comida, medicamentos, la luz y hasta la vivienda, llegan a ser algo más que un artículo de lujo a día de hoy. Urgen medidas que permitan vivir una vida digna. Hay 6 millones de parados, 2 millones de personas sin ningún tipo de ingresos y ha habido más de medio millón de desahucios. Eso es excluir y eso es evitar que una persona pueda participar en la vida social. Por eso necesitamos una renta básica. Decía Rousseau que una sociedad justa es una sociedad donde nadie es tan rico como para poder comprar a otra persona, ni nadie es tan pobre como para tener que venderse. Y para que realmente nuestras sociedades sean justas, la renta básica nos da esa libertad que en el siglo XXI necesitamos y que ya no podemos encontrarla en ningún otro lugar. Por eso, insisto, la renta básica forma parte esencial de una democracia.
La ILP permite a la ciudadanía la participación en la elaboración de las propuestas de ley que se tramiten en el Congreso de los Diputados. Para poder llevarla a trámite necesitamos 500.000 de firmas, cuantas más manos mejor, y fondos para costear los gastos. Para poder jugar desde otro sitio que no sea el banquillo del terreno de juego y ganar a los mercados, al capital y al sistema. La renta básica es un derecho individual, incondicional y universal. Bienvenidos de nuevo a KS Report. Hablamos con Barb Jacobson, una de las organizadoras de la Iniciativa Ciudadana Europea por una renta básica incondicional. Barb, bienvenida a KS Report. Gracias, Max. Es un placer. Muy bien, Barb. ¿Qué es la renta básica incondicional? Se trata de un pago regular que recibiría todo el mundo de forma incondicional. Así de sencillo. De acuerdo. Ahora, se está hablando mucho del tema después de que Suiza propuso que todos los ciudadanos reciban incondicionalmente un ingreso mensual. ¿Puede especificarnos qué es lo que ha propuesto Suiza en concreto? Suiza está proponiendo un ingreso básico mensual bastante elevado, creo que en torno a los $1.500, que recibiría todo el mundo para gastarlo en lo que quisiera. Este es un tema que nos interesa mucho en KS Report, puesto que nosotros pensamos que los bancos reciben ingresos incondicionales. Así es. Gracias a la flexibilización cuantitativa, es decir, en el mundo industrializado existe una clase compuesta por los banqueros y sus amigos que en el caso de Estados Unidos recibe $85.000 millones al mes de manos de Ben Bernanke y los recibe de forma incondicional. El dinero se deposita directamente en sus bolsillos sin haber trabajado para merecerlo. Por su parte, los propietarios de viviendas participan en líneas de crédito por patrimonio, es decir, extraen dinero de sus viviendas gracias a la flexibilización cuantitativa, por lo que de nuevo puede decirse que reciben dinero gratis del gobierno. Ahora bien, este dinero no lo ganan trabajando, por lo tanto, ¿por qué no aplicar lo mismo a la gente que no está a sueldo de los banqueros para que reciban también un ingreso de forma incondicional? Eso es lo que pensamos nosotros. El dinero que tenemos aquí detrás no se canaliza a la gente y por eso muchos piensan que la flexibilización cuantitativa también debería destinarse a los ciudadanos, no todo el rato a los bancos o a las guerras. Y así evitaríamos que ocurran cosas que no nos gustan. No sé si estará al corriente, pero un sindicato británico acaba de publicar que los salarios llevan 5 años seguidos cayendo y que lo han hecho en un 20%. En el sector bancario, el ascenso del dinero gratuito procede de la inflación. Ellos son quienes emiten el dinero y quienes se lo quedan. ¿De dónde vendría el dinero destinado al ingreso básico? El Comité para los Ingresos de los Ciudadanos ha hallado una forma de lograrlo a partir del sistema fiscal actual. Hay otras muchas ideas para que la gente pueda tener unos ingresos mínimos, por ejemplo, a través de los impuestos sobre el territorio, de los impuestos sobre transacciones financieras o incluso del IVA. Quisiera volver a lo que decíamos hace un momento. Una parte de la sociedad recibe ingresos gratuitos, mientras que a la otra parte se le pide que acepte las medidas de austeridad. Como dice The Artist Taxi Driver, esto no es una recesión, sino un robo. Los recortes aumentan y la seguridad social cada vez se vuelve más condicional. Eso es lo que nos ha llevado a muchos a decir, ¿por qué no acabar con las condiciones del estado del bienestar? Y que este nos haga libres a todos, de forma que se convierta en algo en lo que la gente pueda confiar y que le ayude a vivir. Ya sabe que gran parte de los músicos que dio el Reino Unido entre los 60 y los 90 vivían gracias al subsidio de desempleo. Sí, y eso me lleva a otra cuestión. En algunos países como Irlanda, el Estado ayuda a algunos artistas porque eso puede generar algunos beneficios residuales. Como usted señala, si a algunos se les da tiempo suficiente para desarrollar nuevas ideas, es posible llegar a crear una industria entera.
Bien, analicemos todo esto desde una perspectiva diferente. Sabemos que el Reino Unido tiene una economía centralizada, controlada fundamentalmente por el Comité Bancario de Política Mercantil, y que el libre mercado brilla por su ausencia. ¿Qué ocurriría si la economía se abriese y se convirtiera en una economía basada en el libre mercado? Es decir, sí, las tasas de interés vendrían determinadas por el mercado, no por los banqueros centrales, y los salarios subirían en función de la demanda real. En esas circunstancias, ¿seguiría siendo necesaria la renta básica de la que habla usted? ¿Qué opina usted al respecto? creo que seguiría siendo necesaria. La existencia de un ingreso básico es una idea muy antigua. Se empezó a hablar de ello en el siglo XVI, cuando se comenzó a desposeer a la gente de sus tierras y los ciudadanos ya no podían emplear la tierra como recurso común para subsistir. Pues bien, en la actualidad estamos viendo algo parecido con la extracción de riqueza, que provoca el cierre de industrias, recortes, etc. Ahora bien, si existiera un modelo económico basado en el libre mercado, como el que usted describe, la economía seguiría sin contar con una mano de obra libre. Y lo que permite el ingreso básico es que la mano de obra diga: este trabajo merece la pena y voy a aceptarlo. En cambio, este no. Bien, Barb, ¿qué iniciativas se le ocurren para conseguir impulsar este proyecto? En el caso de Suiza va a celebrar un referéndum y el país entero podrá expresarse sobre su voluntad de tener una renta básica concreta, que se especificará. La iniciativa de la Unión Europea es prácticamente la única consecuencia positiva del Tratado de Lisboa. Se trata de un mecanismo que otorga a los ciudadanos el derecho de decirle a la Comisión Europea lo que quieren que ésta haga, siempre y cuando se obtengan 1000 firmas. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Desgraciadamente, no pudimos conseguir que la Comisión Europea aceptase de primeras crear un ingreso básico. Solo pudimos pedirles que tuvieran en cuenta la posibilidad. ¿La Comisión Europea? Así es. Hemos solicitado a la Comisión Europea que se plantee la cuestión, que lleve a cabo estudios piloto y que investigue un poco al respecto. Si analizamos las investigaciones que se han realizado en otras partes del mundo sobre la existencia de un ingreso básico, comprobamos que la sanidad avanza, hay un mayor grado de escolarización, la alimentación mejora. Se trata de una buena forma de ayudar a los más desfavorecidos. Y es que a pesar de estar dirigida a todo el mundo, los mayores beneficiados son los pobres. Ante la falta de esfuerzos políticos en esta dirección, ¿cuáles son los mecanismos no políticos para ejercer presión? Por ejemplo, hace un par de años se creó el movimiento Ocupa Wall Street, en el que se habló mucho de acabar con la manera en que está constituido el sistema, pero no se propusieron demasiadas ideas o soluciones. Si analizamos el ámbito de las finanzas alternativas, tenemos que mencionar el concepto del micromecenazgo. Por ejemplo, en el sector energético, existe una plataforma de micromecenazgo en la que la gente puede contribuir con pequeñas cantidades de dinero para invertir en energías renovables y obtener ganancias a partir del beneficio que proporcione la energía renovable en cuestión. La energía solar es un ingreso básico. El sol luce sobre los paneles solares y eso permite consumir energía y estimular la economía del sector. Luego, los que han participado en la iniciativa se llevan una parte, así que podríamos decir que reciben un ingreso básico del sol. Sí. Hay un par de empresas británicas que a través de la tecnología y las finanzas participan en esa plataforma de micromecenazgo en el sector de las energías renovables. Y eso me parece digno de mención. Puede ser una buena idea si los gobiernos se niegan a dar pasos en esa línea. ¿Ha hablado últimamente con Dimitri Kleiner? ¿Quién es Dimitri Kleiner? Es uno de los escritores del Manifiesto Telecomunista. Se denomina a sí mismo un comunista emprendedor y habla sobre la posibilidad de constituir mutuas que... Bien, cuando se añade a la mezcla la palabra comunista, inmediatamente se encienden las armas. Es verdad. Pero no estamos hablando del comunismo de la era soviética. En absoluto. Ni tampoco del marxismo. No, cuando esta iniciativa se implante... Acabo de fijarme en su jersey rojo y me pregunto... Es de año nuevo. A lo mejor tengo delante a una comunista. Bueno, a lo que iba. Existe un término medio entre el capitalismo y el comunismo. Desde luego. En otras palabras, lo que acabo de contar sobre esa plataforma de micromecenazgo que permite a la gente obtener energía del sol
presenta un cierto parecido con algunos aspectos del manifiesto comunista, pero también guarda relación con el capitalismo más puro, en el sentido de unir técnica, eficacia y meritocracia a la hora de desarrollar nuevas tecnologías que crean ganadores y perdedores, siempre desde el punto de vista tecnológico. Es una gran mezcla. Sí, por supuesto que debería haber ganadores y perdedores desde el punto de vista tecnológico. Deberíamos disponer del tiempo y los recursos necesarios para explorar las distintas opciones posibles, desde divisas locales o electrónicas hasta nuevas formas de explotar la energía. Seguro que va a decirme cómo impulsarlas. Lo que quiero decir, Barb, es que si pretende crear un movimiento de masas que lo apoye, ¿no le parece que hay mejores formas de venderlo, por así decirlo, que sacar el tema del comunismo? ¿No cree que hay mejores maneras de impulsarlo? No sé. Algo diferente. Hay quien lo denomina dividendos para los ciudadanos o dividendos sociales. Dividendos sociales. Los dividendos sociales son una idea muy antigua que se remonta a la época de C.H. Douglas. Algunos los llaman dividendos para los ciudadanos. Como seres humanos, todos tenemos nuestros intereses en el planeta. Y esta sería una buena forma de ayudar a la gente a vivir a la vez que se busca una forma de solucionar los distintos problemas que se plantean. Y como usted señala, de competir con otros y obtener dinero. Hemos llegado a un punto muy interesante. Los dividendos sociales no solo consisten en dar dinero a la gente, se trata de rediseñar la economía. Así es. Hay muchas cosas que el mercado no proporciona. Estoy harta de oír hablar de personas que se han hecho a sí mismas, especialmente hombres. Y yo me pregunto, ¿quién les cambiaba los pañales? Nadie empieza solo. Todos necesitamos algún tipo de apoyo. Y aunque sea un apoyo adecuado, puede hablarse mucho, pero al final... Rebobinemos un poco. Antes de hablar de los pañales, decíamos que la economía puede rediseñarse de forma que los riesgos y las recompensas mantengan un equilibrio y que los ingresos fluyan de manera más equitativa. Sí. Sin destruir el capitalismo como tal, porque seguiría habiendo un lado competitivo. Hay quienes dicen que la renta básica puede salvar el capitalismo. Otros piensan que puede acabar definitivamente con él y desembocar en un sistema más justo. No sé qué pasará. Tenemos que irnos, pero creo que coincidimos en que el término dividendos sociales es interesante. Muy interesante. Y también lo es el término dividendos para los ciudadanos. Es la parte que nos corresponde de la economía. Me gustaría que firmara el mayor número posible de personas. Solo tienen 14 días para hacerlo. La web es basicincome2013.eu. Con la renta básica daremos un paso hacia el futuro. Estupendo. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a usted, Max. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestra invitada Barb Jacobson de la Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica Incondicional. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Adiós!